Hola a todos y bienvenidos un día mu, a su canal favorito de telenovelas turcas. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque el chisme es tú que arde y vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido los cimientos de varias familias de la televisión superíndice 3N turca, claro. Hoy vamos a hablar de dramas familiares, de acusaciones que han resonado como un trueno y de CEU superíndice 3mo algunas actrices, en específico, la talentosa Hande Eru Rafael y la influencia mediática alrededor de Kerem Bürsin, han estado en el centro de tormentas que han dejado a su paso familias destrozadas, al menos en la ficción superíndice 3N. Su copyright a veces la realidad supera la ficción superíndice 3N, pero hoy nos concentraremos en esos guiones llenos de pasión superíndice 3N, secretos y por supuesto, muchísima intriga. Antes de que empecemos con el salseo, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si les gustan las telenovelas turcas. Aquí encontrarán los mejores resúmenes, análisis, chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. No se pierdan ni un solo vídeo. Ahora vamos al meollo del asunto. Vamos a empezar con una de las series que, en mi opinión superíndice 3N, mejor refleja la tensión superíndice 3N familiar y las acusaciones cruzadas, Erkay. Esta novela, que significa caprichoso o inconstante, es un drama romántico con tintes de venganza que te atrapa desde el primer momento. Erkay cuenta la historia de Reyyan interpretada por Ebru Ain, una joven que pertenece a una de las familias poderosas de Mardin, los Adoylu. Ella es nieta de Azize Adoylu, una mujer despiadada y obsesionada con la venganza. Reyyan se enamora perdidamente de Miran, interpretado por Aknak Nuzu, un joven que llega a la ciudad con la intención superíndice 3N de casarse con ella y luego abandonarla, como parte de un plan para vengar la muerte de sus padres. ¿El motivo? Azize Adoylu supuestamente es la responsable de esa tragedia. Pero aquí es donde entran las acusaciones y el drama familiar. Miran descubre después copyright ese de casarse con Reyyan y abandonarla, que su abuela lo ha estado manipulando y que la familia Adoylu no es culpable de la muerte de sus padres. Esto desencadena una serie de conflictos y acusaciones entre las dos familias, con Reyyan en medio del fuego cruzado. Ella se convierte en la víctima de las maquinaciones de Azize, quien la acusa de ser una traidora y de haber arruinado la reputación superíndice 3N de su familia. La serie es relevante para nuestro tema porque explora CEU superíndice 3mo las acusaciones falsas y las manipulaciones pueden destruir familias enteras. Azize es un personaje que personifica la crueldad y la sed de venganza, y sus acciones tienen consecuencias devastadoras para todos los que la rodean. Erkay es un ejemplo perfecto de CEU superíndice 3mo. El rencor puede envenenar las relaciones familiares y llevar a la destrucción superíndice 3N. Un dato interesante de esta serie es que fue filmada en la hermosa región superíndice 3N de Mardin, en el sureste de Turquía. Los paisajes con diéresis enridos y las construcciones de piedra le dan a la serie un ambiente único y misterioso que complementa a la perfección superíndice 3N la trama llena de intriga. Además, la química entre Ebru Ain y Aknak Nuzu fue innegable, lo que contribuye superíndice 3 a con diéresis copyright cito de la serie. Ahora vamos a hablar de otra serie que, aunque no se centra tanto en la venganza como Erkay, explora las tensiones familiares y las acusaciones derivadas de secretos del pasado, Kuzey Güney. Esta serie, que se traduce como Norte-Sur, es un drama familiar que cuenta la historia de dos hermanos, Kuzey y Güney, interpretados por Kıvanç Tatlıtuğ y Buğra Gülsoy respectivamente. Ambos son muy diferentes entre sí. Kuzey es impulsivo, rebelde y problemático, mientras que Güney es responsable, estudioso y ambicioso. La vida de los hermanos cambia drásticamente cuando ambos se enamoran de la misma mujer, Cemre, interpretada por Uyku Karayel. Una noche Kuzey se ve involucrado en un accidente automovilístico en el que muere un joven. Güney, para proteger a su hermano, se declara culpable del crimen y va a la cárcel. Aquí es donde entran las acusaciones y el drama familiar. Después copyright ese de salir de prisión superíndice 3N, Kuzey se siente culpable por lo que le hizo a su hermano y decide rehacer su vida. Sin embargo, la relación superíndice 3N entre los hermanos se vuelve cada vez más tensa, ya que ambos guardan secretos y se culpan mutuamente por sus desgracias. La madre de los chicos, Handan, interpretada por Semradin Rafael, siempre ha preferido a Güney, por considerarlo el hijo perfecto, y no hace que echarle un más menos al fuego, acusando constantemente a Kuzey de ser la oveja negra de la familia.
Kuzey Gunei es relevante para nuestro tema porque muestra CEU superíndice 3 mo los secretos y las decisiones del pasado pueden afectar las relaciones familiares y generar acusaciones y resentimientos. La serie explora la complejidad de los lazos familiares y CEU superíndice 3 mo, a pesar de las diferencias y los errores, el amor fraternal puede prevalecer. Un dato interesante de esta serie es que Ki Bang-tatltui tuvo que someterse a un intenso entrenamiento físico para interpretar a Kuzey, ya que el personaje era un boxeador aficionado. Además, la serie fue un gran con diéresis copyright cito en Turcua y en varios pauses de Amu copyright rica latina, consolidando a Ki Bang-tatltui como uno de los actores turcos populares a nivel internacional. Ahora hablemos de una serie donde el drama familiar se mezcla con el mundo de los negocios y la ambición superíndice 3n desmedida, Medcezir. Medcezir, que significa marea, es una adaptación superíndice 3n turca de la serie estadounidense DOC. Cuenta la historia de Yaman interpretado por Ayatay Ulusoy, un joven que vive en un barrio marginal de Estambul y que se ve envuelto en problemas con la ley. Gracias a la ayuda de un abogado, Selim Serez, interpretado por Barfalay, Yaman tiene la oportunidad de rehacer su vida y se muda a Altınköy, un barrio rico de Estambul. Allí, Yaman conoce a Mira, interpretada por Serine Sarkaya, una joven rica y popular que es comprometida con un chico que no la valora. Yaman y Mira se enamoran, pero su relación superíndice 3n se ve obstaculizada por las diferencias sociales, los prejuicios y los secretos del pasado. En Medcezir, el drama familiar se centra en la familia Serez, especialmente en la relación superíndice 3n entre Selim y su esposa, Ende, interpretada por Mine Tugay. Ende es una mujer ambiciosa y controladora que es obsesionada con mantener su estatus social. Ella no aprueba la relación superíndice 3n entre Yaman y Mira y hace todo lo posible para separarlos. Además, Ende tiene un pasado oscuro que la atormenta y que la lleva a tomar decisiones cuestionables. Las acusaciones en Medcezir giran en torno a las infidelidades, las mentiras y las manipulaciones. Ende es acusada de ser una mala madre y una mala esposa, mientras que Selim es acusado de ser demasiado ingenuo y de no proteger a su familia. La serie muestra CEU superíndice 3 mo la ambición superíndice 3n y el deseo de mantener las apariencias pueden destruir las relaciones familiares y generar un ambiente de desconfianza y resentimiento. Un dato interesante de Medcezir es que fue un gran con diéresis copyright cito entre el público joven, gracias a su trama fresca y moderna, a sus personajes carismáticos y a su banda sonora pegadiza. La serie Tambiu Copyright N fue elogiada por su fotografía y por su ambientación superíndice 3n en los barrios ricos de Estambul, que contrastaban con los barrios marginales de donde provenía Yaman. Ahora vamos a una serie que se centra en el poder femenino y la lucha contra las convenciones sociales, pero que Tambiu Copyright N tiene su buena dosis de drama familiar y acusaciones. Kadın. Kadın, que significa mujer, es una adaptación superíndice 3n turca de la serie japonesa del mismo nombre. Cuenta la historia de Bahar, interpretada por Özge Özpirinçci, una joven viuda que lucha por criar a sus dos hijos más menos en un barrio humilde de Estambul. Bahar creció superíndice 3 sin su madre, quien la abandonó superíndice 3 cuando era ni un más menos a. Un día Bahar se reencuentra con su madre Hatice, interpretada por Bennu Yıldırımlar, quien ahora vive una vida acomodada con su nueva familia. El reencuentro entre Bahar y Hatice no es fácil, ya que ambas guardan resentimientos y secretos del pasado. Hatice es acusada por Bahar de haberla abandonado y de haberla dejado sola en el mundo, mientras que Bahar es acusada por Hatice de ser una carga y de perturbar su nueva vida. El drama familiar en Kadın se centra en la relación superíndice 3n entre Bahar y su madre, pero Tambiu Copyright N en la relación superíndice 3n entre Bahar y su suegra, Hatice, interpretada por Seray Geuzler. La suegra de Bahar es una mujer amargada y resentida que culpa a Bahar por la muerte de su hijo y que la maltrata constantemente. Kadın es relevante para nuestro tema porque muestra CEU superíndice 3 mo las decisiones del pasado pueden afectar las relaciones familiares y generar acusaciones y resentimientos. La serie Tambiu Copyright N explora la importancia del perdón superíndice 3n y de la reconciliación superíndice 3n para superar los traumas del pasado y construir un futuro mejor. Un dato interesante de Kadın es que fue un gran con diéresis copyright cito en Turcua, gracias a su trama emotiva y realista, a sus personajes en traumas menos hables y a su mensaje de esperanza y superación superíndice 3n. La serie Tambiu Copyright N fue elogiada por su tratamiento de temas sociales relevantes, como la pobreza, la violencia de GEU Copyright Nero y la discriminación superíndice 3n.
Y hablando de dramas femeninos, no podemos dejar de mencionar la serie Yarji, que se traduce como Juicio. Yarji es un drama legal y romántico que sigue la historia de Ilgaz Kaya, interpretado por Kaan Urgankoilu, un fiscal recto y honesto, y Ceylin Erguvan, interpretada por Pınar Deniz, una abogada audaz e impulsiva. Sus caminos se cruzan cuando el hermano menor de Ilgaz es acusado de asesinato. La serie explora la tensión superíndice 3N entre la ley y la justicia, y CEU superíndice 3mo las convicciones personales pueden entrar en conflicto con las obligaciones profesionales. El drama familiar en Yarji se centra en la familia Kaya, especialmente en la relación superíndice 3N entre Ilgaz y su padre, Metin Kaya, interpretado por Hüseyin Avnidanyal, un jefe de policua jubilado. Metin es un hombre severo y autoritario que siempre ha exigido mucho a sus hijos. Él acusa a Ilgaz de ser demasiado blando y de no seguir sus pasos. También copyright N hay tensión superíndice 3N entre Ceylin y su familia, ya que su padre es un jugador empedernido que los ha metido en problemas con un superíndice 3 micos. Ceylin acusa a su padre de ser un irresponsable y de no preocuparse por su familia. Yarji es relevante para nuestro tema porque muestra CEU superíndice 3mo las expectativas familiares y los valores morales pueden generar conflictos y acusaciones. La serie También Copyright N explora la complejidad de las relaciones familiares y CEU superíndice 3mo el amor y el perdu superíndice 3N pueden ayudar a superar las diferencias. Un dato interesante de Yarji es que ha sido elogiada por su guión inteligente y por sus actuaciones convincentes. La serie ha ganado varios premios en Turquía y ha sido vendida a varios pauses de todo el mundo. La química entre Kaan Urgankoilu y Pınar Deniz es innegable y ha contribuido al con diéresis copyright sito de la serie. Hemos recorrido un largo camino hoy, explorando algunos de los dramas familiares intensos de la televisión superíndice 3N turca. Hemos visto CEU superíndice 3mo las acusaciones, los secretos y las manipulaciones pueden destruir familias enteras, pero también copyright N hemos visto CEU superíndice 3mo el amor, el perdu superíndice 3N y la reconciliación superíndice 3N pueden ayudar a superar los traumas del pasado y construir un futuro mejor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que exploran el tema del drama familiar, así que los invito a que exploren otras opciones y descubran sus propias favoritas. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Cuál de estas series les ha gustado más? ¿Qué copyright otros dramas familiares turcos recomendarían? Du copyright genme sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Hasta la superíndice 3 Sima.